Saludamos a nuestra audiencia en este espacio de conversación donde nos gusta desmontar ideas y explorar pensamientos y reflexiones. Hoy tenemos un invitado muy especial que sabe de esto más que nadie, de explorar pensamientos y desmontar ideas. José Luis Pozo Fajarnés, un autor que nos presenta su nuevo libro El origen de la hispanofobia de la izquierda española, que pone sobre la mesa un tema candente que merece ser debatido. Vamos a charlar con él sobre esta relación complicada que ciertas facciones de la izquierda tienen con la historia de España. Así que acomódense, prepárense para pensar y empecemos. José Luis, bienvenido. Bien hallado, ¿eh? Estoy encantado de volver a participar en radio con vosotros, ¿eh? Y eso, pues para hablar de estas cosas que has comentado, que merece la pena, ¿eh? Decir algunas cosillas que a veces no se tienen en cuenta. Gracias Efectivamente. por invitarme. Y la mejor manera de que no nos manipulen es tener ciertas cosas claras, ¿eh? Así Muy es. bien, pues don Álvaro Cremades, mi compañero de redacción, quien va a tener el honor de conducir la entrevista. Buenos días, don Álvaro. Buenos días, queridísima Pilar. Encantado de volver a compartir estos minutos y de tener a un invitado excepcional como es José Luis Pozo Fajarnés. Ya es segunda vez que te vamos a tener en Alicante. Es un privilegio para nosotros. Bienvenido, José Luis. Pues Muy adelante, bien, lo muchas dejo en tus gracias. manos. El hecho del título ya crea mucho interés. Así que, bueno, pues este es el libro que José Luis nos va a presentar este martes, este próximo martes 10. Hoy viernes no vamos a tener conferencia, pero será el martes 10. Va a ser en la sede de la Cámara de Comercio, en Alicante, en la Plaza Ruperto Chapí, número 13, y va a ser a las 7 de la tarde, a las 19 horas. Vamos a disfrutar de esa presentación del libro y de esa conferencia. Y una vez anunciado el evento, vamos a tener en vivo y en directo con él, que es un placer compartirlo y para todos nuestros socios que van a poder ir y cualquiera que pueda ir porque es abierto a todos. Vamos con unas preguntas para que la gente pues empiece a colocarse y empiece a saber de qué va el libro y sobre todo a crearles ese interés. Bien. ¿Cómo influyó su formación en la escuela Wilhelm Pickett de Walding en su visión política? Pues cuando yo fui a la escuela Wilhelm Pieck, que Wilhelm Pieck era el secretario del partido, el secretario general, la cabeza del Partido Comunista Alemán, una vez que el nazismo mata a Ernst Thälmann, ¿eh? Precisamente en la guerra civil, bueno, ya me estoy yendo un poco, pero merece la pena comentar esto. En la guerra civil, la brigada alemana, la brigada de los alemanes, llevaba el nombre de ese dirigente marxista que fue el secretario general del Partido Comunista Alemán, Ernst Thälmann, así se llamaban los brigadistas internacionales. Y luego, como este muere, bueno, matan los nazis, pues entonces el siguiente fue Wilhelm Pieck. Como es alemán, no decimos Wilhelm, decimos Wilhelm, ¿verdad? Muy bien. Y la escuela de cuadros muy cerquita de Berlín, porque Banlich está muy cerquita de Berlín. Banlich es una especie de pueblecito dentro de una comarca que se llama Bernau, pero yo creo que tardábamos 20 minutos en ir de Berlín en tren hasta ahí, hasta Banlich, o sea que muy cerquita de Berlín. Eso era una escuela de cuadros internacional. Claro, cuando yo fui ahí es porque me mandó el partido. A mí me mandó el partido a aprender economía política, comunismo científico y filosofía marxista-leninista, que eran las tres grandes asignaturas o materias que tiene que controlar un dirigente comunista, ¿no? A mí me captaron en la universidad en ingenieros, yo estaba estudiando ingenieros técnicos, en el año 84 empecé, bueno, y el 85 ya me captaron y estuve en el partido hasta el 89, 90, 5 años estuve en el Partido Comunista, pues por lo que fuera, vieron en mí potencialidades y me mandaron enseguida a estudiar marxismo-leninismo. Y o sea que yo ya estaba en el partido previamente, ¿no? La verdad es que el año anterior yo ni comunista ni nada. Fue a raíz en la universidad, yo soy del baby boom. ¿Qué pasaba en la Universidad de Zaragoza? Pues que éramos muchos, y no teníamos ni sillas ni nada por el estilo. Entonces hicimos
una huelga de 1000 pares de narices, ¿no? Contra el rectorado. Y ahí es donde conocí a dos que eran del PC punto, ¿no? Del PC prosoviético, y a raíz de esas movilizaciones, pues me engancharon por banda y yo que venía de ser católico, ¿no? Bueno, ya descreído, ¿verdad? Pues me metí en el anticatolicismo, por así decir, aunque bueno, ya sabéis luego que el catolicismo y el marxismo han tenido ciertas cercanías, ¿no? Sobre todo los jesuitas, ¿no? Pero es un tanto contradictorio, igual que es contradictorio el marxismo y el materialismo filosófico, aunque hay algunos que digan que no, pero bueno, ya con su pan se lo coman. Bueno, pues vamos, ¿qué me influyó? Pues que me hice dirigente, me hice, pues ya era un cuadro del partido, por así decir. Esas son las escuelas de cuadros, que me tendría que retrotraer al origen de las escuelas de cuadros, que las funda Stalin, nada menos, ¿no? Pero no merece la pena porque entonces tendríamos que hacer aquí mucho discurso, ¿verdad? ¿Eh? O sea, que tenemos aquí a un que podías haber sido un posible, ¿no? dirigente del actual Podemos, ¿no? O sea, de los que están detrás. Sí, los de Podemos yo creo que no tienen ideología. Lo que pasa es que influye, claro, porque siguen leyendo a Marx. Marx tiene encanto. Lo que más le interesa a la gente, yo creo, en la actualidad, por lo menos del mundo occidental, es el catolicismo, el cristianismo, vamos a decir, y el marxismo. El marxismo tiene algo atrayente. No funcionó, porque no funcionó. A mí se me cayó el muro de Berlín encima. Por eso dejé el Vamos partido. a ello, vamos a ello. Vamos a preguntar qué ocurre, qué pasa, Entonces yo cómo, cuando yo cómo despiertas. pensaba que eso era el paraíso, llego, cuando estuve en Alemania, es que cuando vas a un sitio dices, esto está fatal, pero está fatal porque los enemigos lo están haciendo que vaya fatal, ¿no? O sea, si la RDA pues no es como, yo qué sé, como Estados Unidos o como España, es porque están apresionados por el capitalismo, ¿no? Entonces, tenías las orejeras de justificar lo que estabas viendo, ¿eh? Lo estabas justificando, lo mismo que ahora los del PSOE, pues siguen votando al PSOE, pase lo que pase, ¿no? Claro. Es que lo que La estoy culpa es de la oposición. estoy comentando esto en muchas ocasiones, que las ideas, la ideología, es mucho más fuerte que el razonamiento, ¿sabes? Sí. Entonces, esas ideas fuerzas, ¿no? De lo que es el La marxismo. ideología roza la creencia, ¿no? O sea, al final No, parece una exactamente. religión. Por eso quizá haya muchos marxistas que son católicos, ¿no? Porque se parece bastante, ¿eh? Se parece bastante. Tienes razón. Bueno, claro, sabemos que aparte de escritor, pues tú eres filósofo de la Escuela de Gustavo Bueno. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo llegas a encontrar ese discurso? ¿O cómo lo encuentras a él? ¿O cómo te abres a cambiar de pensamiento? ¿Qué ocurre ahí en ese tránsito Pues hacia lo que hoy eres? Porque ya sí, no has vuelto a cambiar. llevo ya mucho tiempo en este lío. Cuando se me cayó el muro de Berlín encima, cuando cae el muro de Berlín, yo estaba viajando a la URSS, no la RDA fue el año 86, cuando petó Chernóbil, por cierto. Yo creo que se me cayó el pelo porque llegó a Berlín, llegó a Berlín las ondas de Chernóbil, Posible, llegaron hasta Berlín. posible. Igual empecé a estar calvo en ese tiempo. Bueno, pues luego a la URSS fui en 3 ocasiones o 4, ya no me acuerdo, y eran en esos años, el año 89, el 90, no sé si llegué a ir a principios del 90 todavía, pero bueno, ya estaba bastante descreído, ¿no? El caso es que el año 90, a principios de los 90 yo ya no, ya había dicho adiós, muy buenas. Yo vivía en el País Vasco, bueno, en Euskal Herria, digo, en Vascongadas, qué coño, ya, se me lían ya los nombres. Allí decíamos eso, porque yo era del Partido Comunista Vasco, del EAK, Euskal Alderdi Comunista. Me había ido de Zaragoza, había dejado a los comunistas de Zaragoza y me fui a vivir porque en Berlín precisamente conocí a una chica vasca, me casé con ella y me fui a vivir allí con ella, ¿no? Luego nos separamos y ahora tengo otro matrimonio desde hace ya muchísimos años. Yo suelo decir que tengo 2 hijos únicos, porque tengo una hija de 37 años que nació en Zaragoza, pero ya nos fuimos para allá, y uno de 19, vamos, que se llevan mucho tiempo, ¿verdad? Sí, Bueno, hay diferencias. a lo que vamos. A lo que vamos. El año 90 yo dejo el Partido Comunista Vasco, les digo que ya no sigo,
que se me ha caído el muro de Berlín encima, y entonces, como había abandonado ingenieros para meterme en política, pues me fui a la escuela, a la EUITI, Escuela de Ingenieros Técnicos, de Bilbao, y allí pues me dijeron que como no había terminado primero, que tenía que volver a matricularme de todo, ¿eh? Solo tenía 3 asignaturas aprobadas, pues, que yo era, la verdad es que no era muy buen estudiante, porque yo si estudié ciencias era porque no estudiaba nada. Yo empecé a estudiar luego cuando me matriculé en filosofía. Yo iba por ciencias siempre porque no me hacía falta estudiar. Bueno, pues el caso es que fui a retomar la Escuela de Ingenieros Técnicos y me dijeron eso, pero paralelamente vi a Bueno en la televisión, en un programa que se llamaba Tribunal Popular, y yo me quedé totalmente sorprendido de lo que estaba oyendo, ¿no? De lo que decía este hombre. Y entonces pues yo dije, pero ¿esto qué es? Esto me interesa mucho. Entonces me fui yo creo que fue la librería central de ahí de Bilbao, y me compré el número 8 del Basilisco. Ahí detrás tengo los basiliscos, el número 8. Total, que lo abrí y no entendía nada, absolutamente nada. Digo, ¿pero esto qué es? Esto es más difícil que el álgebra y que el cálculo diferencial. Con Pero, diferencia, ¿eh? Doy fe, doy fe. Yo que soy de bueno, ciencias doy fe. por eso. Bueno, el caso es que lo que hice fue no matricularme en ingenieros porque me fastidiaba tener que volver a hacer lo que ya había hecho, y me matriculé en filosofía en la UNED. Claro, eso pues tuvo su pejiguera, su hándicap, permitidme el anglicismo, pues porque al final te llevan por un sitio que es diametralmente opuesto a lo que es el materialismo filosófico. El materialismo filosófico lo que consigue es demoler todo lo que estudias en la universidad, demoler, o sea, pensar contra todos esos que tuviste que estudiar para poder ir aprobando la carrera, cosa que tampoco es mala, ¿no? No, no, es muy buena. De hecho, se dice que cuando uno Exactamente. empieza un doctorado lo que tiene que hacer es cuestionar todo lo que hay. Yo no lo he hecho, pero eso es lo que me han dicho. Que cuando se pide doctorado hay que cuestionar los otros. Bueno, pues lo mejor para cuestionar es el materialismo filosófico. El caso es que ya, pues paralelamente a ir en la carrera, pues yo ya iba leyendo cosas que ya me iba enterando, ¿no? De materialismo, ¿eh? Luego ya, pues con las oposiciones tenía que aprobar, ¿no? Me casé ya con Mercedes, mi querida esposa, ¿eh? Que la conoces, Álvaro, ¿verdad? Que Sí, cenó con nosotros. Ya te la sí, sí, presentaré, sí. Pilar, si nos vemos en agosto. Por supuesto. Y bueno, pues entre las oposiciones y tal, pues no me movía mucho, ¿eh? No me movía mucho, trabajo, oposiciones, pero yo seguía leyendo el materialismo, ya me iba enterando, ¿no? De los basiliscos, que iban llegando, las obras de Bueno, y a partir de 2009 yo creo que es cuando ya asentado con las oposiciones aprobadas, ya es cuando entro en la Escuela de Filosofía de Oviedo directamente, ¿no? Aterrizo en Oviedo, y desde entonces pues no he dejado de aterrizar en Oviedo, pues todos los años, pues 2 o 3 veces, y bueno, ya llevamos Hay que 16 ir. años dando caña, y claro, pensando contra lo que estudié, desde luego, muchas cosas de las que estudié, y pensando contra lo que yo había estudiado en la escuela Virgen Pic, ¿no? Y no solo en la escuela Virgen Pic, porque lo primero que estudié de filosofía fue marxismo, ¿eh? Ah, Claro, me interesaba mucho, ¿no? Aunque esto de los estudiantes, los marxistas en general, las células, los obreros, siempre han mirado mal a los que llamaban intelectuales, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, es el obrerismo este, que si lo pensáis es lo que pasó en China, ¿no? En China lo que ocurre con la revolución cultural es que lo que hacen es pues ponerle capirotes a los maestros, ¿verdad? O sea, derrumbar, ¿no? El saber, por así decir. Pues un poco está en todo el marxismo, esto de ir contra el saber. El obrero, esta igualdad malentendida, ¿no? El cortarle las piernas a todos para que todos seamos de la misma altura, ¿eh? Si alguien sí, destaca, en vez de tratar de ser como él, vamos a que sea como nosotros, ¿eh? como Ese, nosotros. Vamos, ese vamos hombre, igualando por abajo. Nos exactamente. hace media por arriba. Eso. Pero nos has dicho que lo descubres a él en la tele, que te vas a la Sí. librería, que quieres ese primer libro, que luego te metes en la escuela de Oviedo, que ahí te desarrollas. Pero respecto de esa formación y esa ideología que tenías marxista y lo que habías adquirido, cuando se te cae ese muro de Berlín encima,
O sea, me gustaría que explicases un poco más cuál es tu sentimiento, porque hay mucha gente que le pasa. Es decir, de repente, además en Héroes de Capítulo sabemos que hay muchos hispanistas que decían, no, yo era indigenista, pero es que luego cuando empiezo a ver la realidad y empiezo a investigar y empiezo a leer, pues resulta que se me cae, ¿no? Ese sentimiento, ¿lo asumiste bien, por ejemplo? ¿No? Que hay mucha gente que dice, no, sí, en realidad sí, pero se resisten a decir que se han equivocado antes, ese cambio, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo Hombre, fue? yo creo que, hombre, te lo estoy diciendo ahora, pues fíjate, ahora tengo 64 años. Ujú, ¿Eh? Y esto, yo tenía 30 años, a ver, fue el año 90, yo tenía 29 años, o sea, han pasado muchos años, ¿no? Desde, al principio, desde luego que, no, igual no fue drástico, ¿eh? No fue algo ujú, drástico, hasta que no te imbuyes, ¿no?, de lo que es el sistema del materialismo filosófico y te das cuenta de lo que significan los conceptos, de lo que significan las ideas, ¿no? ujú. Vamos a ver, el marxismo está cuajado de ideas, que parece ser que se expresan como perfectamente definidas, que yo las tenía como perfectamente definidas, pues la idea de clase, la idea de desarrollo de las fuerzas productivas, de revolución, la idea de esclavo, la idea de siervo. Hay un montón de ideas que están como si que son las fundamentales del marxismo-leninismo, ¿no? La lucha de clases, lo que es una clase precisamente, que resulta que están tratadas como si fueran conceptos, como si estuvieran perfectamente definidas, como si fueran claras y distintas. Y el materialismo filosófico lo que te permite es darte cuenta de que eso no está en absoluto perfectamente claro, que no está perfectamente bien definido, que son ideas absolutamente borrosas. Y esto sí que me ha costado mucho ir dándome cuenta. Es más, hay algunos que quizá porque yo soy el que más me he metido con cuestiones de marxismo, bueno, desde luego que Bueno ha escrito mucho sobre el marxismo. La vuelta del revés del marxismo es una cosa que a mí se me hizo la luz, ¿no? Esto de que lo primero es el trabajo, ¿eh? El trabajo, la base fundamental es el trabajo, y que luego está el Estado, por ejemplo, o la ley, que son cosas superestructurales, como si fueran, yo qué sé, emanaciones, ¿no? Emanaciones de la materia, hacia el espíritu. Pues es que es al revés, es que no puede haber propiedad, no puede haber propiedad si no hay un Estado previo que la salvaguarde de los propietarios. O sea, eso es fundamental y muchas otras cosas muy importantes que no las he descubierto por mí mismo. Pero Vale. ahora mismo, por ejemplo, en este libro está la crítica a lo que entiende Marx por esclavo, está la crítica a lo que entiende Marx por siervo, porque para explicar el paso del modo de producción esclavista al modo de producción feudal, tiene que haber unos conceptos perfectamente definidos y muy distintos, el de esclavo y el de siervo. ¿Y qué pasa? Pues que nunca han sido distintos. Que esto es un camelo marxista. Hasta hace 4 días a los esclavos se les llamaba siervos y a los siervos esclavos. Y el que era cautivo, si leemos Aristóteles, por ejemplo, en las traducciones hasta el siglo XVI-XVII, no se habla de esclavos. Se empieza a hablar de esclavos en las traducciones últimas, pero Aristóteles habla de siervos, o sea que en Grecia, en Roma, había cautivos que se hacían siervos. La palabra esclavo deriva pues de la época de Bizancio y de la época musulmana, porque eran los esclavos los que se hacían, los eslavos los que se hacían cautivos, ¿de acuerdo? Y entonces ahí empieza a transformarse. Se añade una palabra más al cautivo, que es siervo, que es el eslavo. Y cuando define Marx al esclavo, no lo define pues como lo entendemos cuando leemos teatro griego o leemos a Homero. No, porque ahí los esclavos se pueden manumitir, por ejemplo. Sin embargo, en Marx está tratando a los esclavos pues como están tratando los racistas alemanes a los negros, cuando leemos a Kant o cuando leemos a otros autores también escoceses como Hume, ¿verdad? O como lo que hacían los anglosajones en Estados Unidos, Ajá. que ese sí era un esclavismo que era imposible salir de él, era imposible, eran tratados como animales. En Grecia y en Roma
no se trataba a los esclavos como animales, eran siervos. Si es que ya digo que el que nos esté oyendo ahora, que eche un vistazo Vale, muy bien. a las tragedias griegas donde están ahí los esclavos. Nunca pasará pues como Kunta Kinte, cuando vimos Raíces, ¿no? Nunca se trató a la gente como dice Marx, ¿Qué se en el trataba? modo de producción esclavista que se trataba, porque lo está viendo con los ojos actuales. Hay un presentismo en Marx que nos expresa la esclavitud de una manera que no era. Por eso el marxismo hay que destruirlo y el Claro, materialismo filosófico permite destruirlo. O sea, yo si no fuera por la herramienta del materialismo filosófico no podría estar diciéndote esto. O eso sea también que, pasa con lo de la historia, con todo lo de la leyenda negra y todo esto, ¿no? Que quieren hacernos ver con los ojos del presente los hechos del pasado. O sea que exactamente, sí, sí, sí. sería lo que está pasando y es lo que genera el problema actual, ¿no? Pensar que la manera de vivir hace 500 años o hace 1000, pues es la que tenemos ahora y lo quieren ver con esta perspectiva. Así Bueno, es. entonces tu cambio de pensamiento pues no ha sido muy traumático, o sea, no te resististe a ese cambio. No, no, la verdad, mira, te voy a decir una primicia, que creo que no lo Venga, he dicho vamos nunca, a ello. pero que no me duelen prendas, pues para que veas que yo haya ido cambiando, pues me parece que es normal. Lo raro es Sí, que haya por ahí tipos con coletas vestidos de negro oyendo heavy metal a los 80 años. que no cambien. Yo creo que eso es lo raro. Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Vale, vale. Sí, no, sí. Pero Yo antes, quería que lo dijeras por la gente que pueda llegar a ese cambio, pues que pueda evolucionar también, ¿no? Que no les sea tan drástico, ¿no? Porque que hay quien se resiste. mira, lo que te quería comentar, yo a los 14 años, a mí Sí. me captaron los del Opus Dei. Yo sé que fíjate tú. A ver, hubo A otro los, a cambio los- antes. entonces, de los 15 a los 17 estuve en un centro del Opus Dei porque me debieron de ver con ciertas potencialidades también, como me vieron los comunistas, pero bueno, al final me echaron, ¿eh? Me echaron porque Muy no. bien. Bueno, la verdad es que nos echaron a casi todos porque en Zaragoza fue un experimento que hizo el Opus en Zaragoza, poner un centro en un barrio obrero, en las Delicias de Zaragoza. Y el experimento no le salió bien, no le salió bien. Y igual que yo salí tarifando de allí porque me echaron, no os voy a decir cuáles fueron lo que dijeron porque me enteré luego a posteriori y quedaría horrible decirlo además. El caso es que como me echaron, pues echaron a otros. Y a mí sí me costó, porque claro, tú crees en Dios, te ibas a misa, yo rezaba el rosario, todavía me acuerdo de las letanías, me sé el Padre Nuestro en latín y en Ave María y la Salve, me la sé, en 2 años me lo aprendí y no se me ha olvidado, no sé por qué, lo tengo y me lo sé. Ahora los del Opus han cambiado mucho, ¿eh? Yo creo que ahora ya no hacen la misa en latín como cuando yo estaba ahí, al final, en los 70, ¿no? El 76, 77. ¿eh? Pero bueno, que luego, pues, igual cuando me hice comunista ya, pues me olvidé del todo de que había sido católico creyente, ¿no? Esos cambios han existido, varios cambios. Pero bueno, de todas maneras, me gustan Vamos mucho a... más los católicos que los marxistas. Es más, tengo más amigos puras, aunque tengo también amigos marxistas, ¿no? Mira, acabo de escribir una crítica al libro, un amigo que tengo comunista, que no sé si la publican en el Catoblepas, no lo sé, pero vamos, que ha hecho la crítica, la ha escrito y si la publican, pues la Bueno, podréis incluso pues bien leer. recibida será. ¿Cómo defines la hispanofobia dentro de ciertos sectores de la izquierda española? O ciertos sectores, bueno, o casi todos. Está Mira, plagado. esto merece la pena aclararlo. Bueno, es que es un poco largo. Bueno, de esto hablaremos en Alicante. Hablaremos en la... Sí, haz una pequeña Sí, introducción para que la gente pues, lo que está claro es se que anime a venir. en la izquierda hay muchas izquierdas. Ujú. Esto no hay más que leer el libro El mito de la izquierda de Gustavo Bueno para ver que hay muchas izquierdas. No existe la izquierda. Decir izquierda es una idea fuerza. Hay muchas izquierdas muy diferentes entre ellas y además esto lo sabemos todos. En la guerra civil estaban a tiros, ¿verdad? Entre ellas, ¿no? Los anarquistas contra los marxistas. Marxismos dos, el socialismo y el comunismo, por así decir, ¿no? Y son muy diferentes. Y la izquierda, pues más potente, vamos a ver, es que, a ver, izquierda, antes de la izquierda marxista y Bueno, anarquista, había una puedes decir izquierda algo breve y se la desarrolla izquierda, en la sí, voy a ver si conferencia. lo digo en pocas palabras. La izquierda liberal del 19 y luego los anarquistas, los socialistas, los comunistas, ¿no? Que son diferentes izquierdas, todas tenían en común una cuestión que no era hispanofobia, pero indirectamente sí, que era
el ser enemigos acérrimos de algo que era la característica fundamental de España, de lo que había sido el Imperio Español, que era el catolicismo. ¿De acuerdo? O sea, todos los liberales de izquierda, no, sobre todo los progresistas, ¿verdad? Mendizábal, todos estos, ¿no? Las 4 o 5 desamortizaciones que hubo, ¿verdad? La de Madoz, la de Espartero mismo, ¿verdad? Bueno, pues todo ese anticatolicismo, primero de los liberales, de la izquierda liberal española y luego de todos los marxismos, ahí había tintes indirectamente hispanófobos, porque quieras o no, y eso es lo que tiene relación con la leyenda negra, porque ese ir contra el catolicismo, eso es también característico de lo que entendemos por leyenda negra, porque el Imperio Español era un imperio católico, y no podemos negarlo, no podemos negarlo. Entonces, podemos decir que estaba, históricamente hablando, estaba absolutamente hermanado. Luego Franco, además, uniría otra vez, ¿no? En la época de Franco el catolicismo sería absolutamente relevante, ¿verdad? Pero la izquierda, incluso en época de Franco, la izquierda comunista, porque la otra izquierda desapareció, los únicos izquierdistas que había pues durante la dictadura de Franco, ¿no? Fueron los comunistas, que eran la reacción única que hubo, ¿no? Pues tanto pegando tiros en el Pirineo, ¿verdad? Los maquis, como fuera, ¿no? Carrillo y tal, organizándolo, ¿no? Pero estos no eran anti-españoles, no eran hispanófobos. Los que eran hispanófobos no era la izquierda, era el nacionalismo, que también surge en esta misma época, en la época en que la izquierda marxista se hace fuerte. Esos sí eran hispanófobos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues que yo creo que se da una simbiosis, ¿no? Entre los marxistas posteriores al franquismo, por así decir, y los nacionalistas, de tal manera que la izquierda se ha hecho hispanófoba, pero no solo por ir de la mano con los nacionalistas, coño, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Sí, sí. Estamos viéndolo ahora. Sino pues porque Marx es un vocero de la leyenda negra, que es lo más importante de este libro, la clave de mi libro es Marx. Es Marx, autor negro legendario. Es más, cuando yo presenté el libro a mi editor, el libro se titulaba La idea de España en Marx, la hispanofobia de la izquierda. Lo que pasa que en la editorial le dieron la vuelta. Claro, es mucho más de choque y además es que se puede defender perfectamente porque estoy diciendo ahora por qué la izquierda es hispanófoba. Vamos a ver, en esa época la izquierda no era hispanófoba. La primera vez que surgen los textos de Marx sobre España, que llegan a España 70 años después de que los escribiera, y si llegan es porque triunfó la Revolución Soviética, porque si no hubiera triunfado la Revolución Soviética, Marx sería un absoluto desconocido, como Brentano y tantos otros filósofos, Harman, que nadie estudia en ningún sitio, pero al triunfar, pues entonces se hace un instituto de estudios Marx y Engels, ahí se recuperan todos los escritos de Marx, se recuperan los textos de Marx sobre España, que había publicado en el New York Daily Tribune, precisamente en un periódico americano, ¿verdad? Y entonces se publican en español, los traduce Andrés Nin, un marxista que luego se hace, sí, marxista, que luego se hace estalinista primero, luego trotskista, bueno. Y ahí pues no hay hispanofobia que valga. Y esto es el año 29, el año 29. Pero del 29 al 60, que surge la siguiente edición, el siguiente que traduce los textos de Marx sobre España, ahí podemos decir que ya es un marxista hispanófobo, también, pues porque se cree todas las cosas que no solo ha dicho Marx, sino otras anteriores, pues lo que había dicho Ortega, ¿verdad? O lo que habían dicho los causistas, bueno, todo lo que iba diciendo las otras izquierdas previas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, frase, y con esto casi acabamos, aunque, bueno, casi, solo casi, luego quiero decir otra cosa. Sacristán, que es el que hace la segunda edición, dice, la edición del 29 de Andrés Nin, con los comentarios que hace Genaro Artiles, que son los más interesantes, pero no nombra las notas de Genaro Artiles, muestran un ingenuo patriotismo. Hay que borrar todas las anotaciones que había hecho Artiles para minimizar las ideas negro-legendarias de Marx, todas esas notas las borra de un plumazo el amigo Sacristán y entonces repite, deja que se lea, que se pueda leer
todas esas barbaridades que dice Marx de España, porque Marx ha leído autores negrolegendarios y aunque ha leído también a otros autores españoles, pues que no decían las atrocidades que él va a repetir, se queda con las atrocidades. ¿Por qué? Pues porque Marx es un filósofo alemán y cualquier europeo se ha consolidado en Europa contra España, ¿no? Contra ese catolicismo, ya pues, el ir contra el catolicismo, ir contra España era lo mismo, ¿eh? Claro, Entonces, estábamos diciendo antes. sí, sí. Bueno, pues, y luego después de Sacristán vendrán los soviéticos que hacen un porrón de ediciones de los textos de Marx y estos hacen 140 notas abundando en las ideas negrolegendarias. Y luego viene Pedro Rivas en el 98 y hace un texto que recupera más atrocidades que dice Marx en unos extractos que son las anotaciones que toma, pues sobre todo de Marliani y de Hughes, pero sobre todo de Marliani, ¿no? Hablando de la Inquisición, de todas las ideas negrolegendarias. O sea, Marx es un vocero negrolegendario. Y luego los marxistas también, los marxistas también, que son los que lee la izquierda indefinida ahora también, porque la izquierda indefinida en Marx tienen un gran gurú, porque las han leído. Y estas ediciones no están solo en papel, están en internet. O sea que Marx es el autor de izquierda negro legendario y todos sus epígonos, todos sus secuaces, todos sus continuadores tienen una idea de España que es absolutamente negro legendaria. Y esta es la tesis del libro. Esta es la tesis fundamental. Y por eso la izquierda, entre las ideas que han venido de Alemania con los krausistas, con Ortega, y luego los nacionalistas antiespañoles, pues se han hecho hispanófobos. ¿Todos los que son de izquierda son hispanófobos? No, pero en general la izquierda es hispanófoba. Cuando hacen manifestaciones, ¿dónde están las banderas de España? Cuando hacen manifestaciones. No solo la izquierda definida, socialista, sino los indefinidos de Podemos o las de Sumar, que lo que quieren romper España. Y eso es eso es hispanofobia. Lo que hay que mantener es la patria española. Joder. Esta es la clave. Sí. Y el que no vea esto es un hispanófobo. Exacto. Bueno, eso es. Bueno, perdonad que a veces me sulfuro un poco, me sulfuro. Te voy a preguntar la siguiente pregunta, casi que ya lo has dicho, porque te iba a decir que qué papel juegan en los ámbitos políticos, culturales, académicos en la difusión de la leyenda negra. Pues Pues ya ya me lo has casi está dicho. contestado, sí. Ya está contestada porque es todo. O sea, están siendo negro legendarios 100%. ¿Se puede Sí. hablar que hay una evolución entre el discurso de la izquierda respecto a España de la transición y el de hoy? ¿Se han radicalizado? ¿Son más hispanófobos? ¿El discurso sigue siendo el mismo? Porque la sensación es que no. No, yo creo que no, yo creo que no. Además es que esta conexión con el nacionalismo, desde luego que han tenido mucho respeto todos, el PSOE, el PP han tenido mucho, pues, intereses políticos, ¿verdad? Pero tal y como se está poniendo la situación en estas dos últimas décadas, es Sí. que a mí me parece absolutamente peligroso. Bueno, y de todas maneras, la cuestión yo creo que se está enconando, pues como hay una reacción, ha habido una reacción anti-leyenda negra, yo creo que las posiciones se han radicalizado. Yo suelo decir una cosa, y perdona que me voy un poco, pero creo que es interesante y esto creo que no lo voy a poder decir el día a día. Sin problema. Hay tres momentos fundamentales en lo que está pasando ahora mismo, en este ir contra la leyenda negra y ir contra esa hispanofobia, porque en parte estamos hablando de lo mismo. Ujú. El primer momento fundamental es cuando Bueno escribe en 1999 España frente a Europa. Porque hasta a finales del siglo XX las ideas negrolegendarias es que campaban por sus fueros, no pasaba nada, no había ningún tipo de reacción. O sea, después de los años de la transición del 75 al 2000, eso corría como coches de carreras, iban las ideas, sobre todo pensando en lo que hacían los nacionalistas y los socios políticos, que nadie reaccionaba contra el odio a España. No pasa nada por odiar a España. Era lo que estaba ocurriendo. No pasa nada. ¿Qué ocurre? Pues que hay una voz fundamental, primera yo creo fundamental, que es la de Bueno en España frente a Europa. Y ahí vienen una serie de textos, textos de Iván Vélez, de Pedro Insua, por ejemplo, que están abundando en esta tesis importantísima de Bueno. Esto podríamos decir que es una primera oleada, vamos a llamarle oleada. Posteriormente viene la oleada hispanoamericana, la hispanoamericana, porque en Hispanoamérica también hay, podríamos decir, una oleada diferente con un montón de autores que están reivindicando el pasado español.
ahora no podía decirte, pero si nos vamos, por ejemplo, a las novelas, yo ahora me estoy leyendo la continuación del libro de Blas de Lezo de Victoria, que ha Ujú. fallecido, Victoria, Pablo Victoria, Sí, sí. descansa en paz, una lástima. En La julio del año pasado. sí, el año pasado. Pues salió el texto sobre este general español, que si no hubiera sido por él, Estados Unidos no se hubiera independizado. Ahora no me viene Gálvez, Bernardo Gálvez, ¿verdad? Me Fernando estoy leyendo Gálvez, esto. Fernando de Ya. Gálvez, sí. Marcelo Gullo también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Hay hispanoamericanos que están, y luego, pues, gente, ¿no? Que está escribiendo, incluso, bueno, no voy a decir YouTubes porque entonces ya viene la tercera oleada. La tercera oleada es cuando Roca Barea escribe el texto sobre la leyenda negra. Está sonándome una alarma, no se oye, ¿verdad? La alarma. No, ¿Se oye no, la alarma? No, adelante, pues no. entonces no digo nada, que suene. El texto de Roca Barea yo creo que es la tercera oleada y el gran revulsivo, porque ahí van a empezar a ver youtubers, tanto de aquí como del otro lado del charco, ¿verdad? O sea, hay unas oleadas que son, yo creo, las que provocan en parte también que las posiciones se hayan enconado, ¿de acuerdo? Te Y refieres entonces al libro de Imperiofobia. Imperiofobia de Roca Barea yo creo que también fue un hito fundamental que es el comienzo de la tercera oleada. Y yo creo que estamos en esta tercera oleada, fundamentales, unas oleadas para empujar a las otras oleadas, ¿no? Y llevamos ya 25 años llevamos. Sí se oye algo, Sí, Un voy a poquito. José apagarlo, Luis. disculpadme, está aquí al lado, ¿eh? Vale, No molesta mucho de todas maneras, Ya está, pero sí, apagado. sí que se oye un poco. Perdonad. Adelante, adelante. Bueno, pues eso, no sé si he contestado indirectamente, ¿verdad? A la pregunta que me has hecho. sí, claro, que queríamos ver eso, esa evolución, pero que sí que seguía siendo también, en la transición también estaba siendo Ajá. muy potente y Sí, sin oposición. exactamente, Sin por oposición. eso yo creo que teníamos que decir esto, porque la oposición es del siglo XXI, vamos Sí, a en decir. España esa oposición empieza, pues como bien dices, con los libros de Roca Barea o los de Bullo, o la película de Sí, Linares, etcétera. exacto, sí, porque la primera oleada fue una oleada pues para eruditos, vamos a decir, gente de filosofía, cuando Bueno en España frente a Europa dice la idea de imperio, enfrentando precisamente a una idea marxista, porque claro, hasta que Bueno escribe ese libro, hablar de imperio era el imperialismo, era la explotación, ¿eh? Se hacían incluso pues, las series, las películas de romanos, lo peor que de Roma fue el imperio. Joder, lo mejor de Roma fue el imperio. La mejor época de Roma fue la época imperial. Lo que pasa es que se está criticando diciendo que lo mejor era volver a la república. Si vemos la serie Yo Claudio otra vez, todos los buenos querían volver a la República, ¿eh? O cualquier serie que veamos de romanos en la actualidad, incluso, no sé si Gladiator toca ese tema, pero elevar ¿por qué la República? Por la idea de democracia, ¿verdad? Y la idea de imperio totalmente denostada por el marxismo, por la idea, sobre todo de Lenin, ¿no? El Sí. imperialismo como fase definitiva del capitalismo, ¿verdad? Bueno, pues Bueno lo que hace es contrarrestar esa idea de imperio, que es la que tomará más adelante Roca Barea, porque Roca Barea, aunque hace una divulgación, sin embargo, conoce perfectamente, aunque no lo cite, solo hay una cita de filosofía.org, pero ha leído a Bueno, porque casi todo lo que dice Bueno sobre imperio, salvo las últimas fases de imperio, están en el texto de Elvira En Roca texto Barea. de ¿Qué Roca. hubiera pasado si hubiera citado a Bueno Elvira Roca Barea? Pues que en vez de 40 ediciones igual hubiera hecho dos o tres, Eso porque es- bueno ya estaba cancelado. Sí, 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 Bueno, sí. esto de decir cancelación es nuevo, pero es lo mismo que decíamos antes de ostracismo o damnatio memoria de los romanos, ¿verdad? O sea que esto de la cancelación no es nuevo, ¿eh? Es No, algo. no, no, no. Y lo estás viviendo tú en tus carnes también. O sea que. Sí, sí, exactamente. ¿Qué influencia han tenido figuras como Pablo Iglesias en la consolidación de la narrativa antifranco y antihispánica? Pues la misma, tampoco ha dicho nada nuevo, ¿no? Era lo que pasaba ya en el siglo XIX, o sea, es el anticlericalismo total, ¿verdad? De la Ujú. izquierda indefinida. Pues yo no sé de qué partido es esta chica, pues que se quitó la ropa, ¿no? En la cripta de la Complutense, creo que fue, ¿verdad? Esto de ir contra la Iglesia no deja de ser
lo que hemos dicho, ¿no? Pura leyenda negra, ¿eh? Es ir contra la historia de España. Estos, y en la misma línea de Pablo Iglesias, pues tenemos a los catedráticos, a la mayor parte de los catedráticos de historia, muchos de la universidad o de filosofía, o a los catedráticos, a los profesores de instituto, o al Ministerio de Educación, que quiere empezar la historia de España pues con la Pepa, con 1812, con el afrancesamiento, que son precisamente estas ideas anticatólicas, antiimperialistas. Primero los Borbones borran la historia imperial de España de los Austrias y luego ya a partir del siglo XIX los liberales borran a los Borbones y estamos borrando España y nadie reacciona aquí, ¿no? Sí. En esta línea está Pablo Iglesias, en esta línea está toda esta izquierda indefinida está en esta línea. Lo que pasa es que encima no tienen ideología, no tienen ninguna porque se apuntan a todo lo que sea movimiento social, se apuntan, ¿no? Que sea la paz, la ecología, tal. Todo, estas son sus ideas que no engranan con lo que están diciendo, ¿no? Que cambie la sociedad. ¿Quieren cambiar la sociedad? Pues si no engranas en la sociedad, me parece que poco la vas a cambiar. Además de cambiar nada, que el cambio ya fue la Revolución Soviética y lo que pasó es que fracasó, y no se han dado cuenta. Claro, esta gente joven que ahora está leyendo, bueno, las solapas de mi libro y está poniéndome a caldo, estos no se les cayó el muro de Berlín encima. Tienen esas ideas, ¿no? Esas ideas tan románticas, ¿no? El marxismo no deja de ser fruto de las ideas románticas alemanas, ¿no? El romanticismo alemán y todas esas ideas, ¿no? Esas ideas que son muy poco materiales, muy poco materialistas, por mucho materialismo histórico de Marx, es pura metafísica, ¿no? Porque el fin de la historia de Marx no deja de ser el cielo de los cristianos en la tierra, ¿verdad? No sé, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues el caso es que esta izquierda ahora, que al final la gente como no es tonta, pues ya ves en qué se ha quedado, ¿verdad? La izquierda indefinida. Yo estoy oyendo pues se ha quedado... las encuestas que se hacen, pues Podemos ha desaparecido y Sumar va a desaparecer y los votantes de izquierda pues se van a poner las orejeras y se van a tapar las narices, se van a poner las gafas de volverse daltónicos para ver solo lo bueno, ¿no? Como todo lo que hagan, todo lo que haga la izquierda. Yo no creo que se las vayan a poner, creo que se las han puesto, ¿eh? Llevan tiempo con las gafas de solo ver lo bueno y a veces no hay nada que ver. Bien, pues esta izquierda... ¿Existe una posibilidad de reconciliación entre la izquierda y la visión objetiva de la historia de España? Porque al final es objetivo, ¿no? O sea, los hechos son los hechos. ¿O no? La reconciliación viene precisamente porque primero se tiene que dar la reacción. La cosa ahora se está enconando bastante, ¿verdad? Está enconada, pero cuando la gente yo creo que se dé cuenta y se recupere la historia. Lo que no se puede recuperar es el imperio, desde luego. El imperio se cayó a finales del siglo XVIII, pues ya, bueno, con Bernardo Galvez desde luego que teníamos fuerza, pero a principios del siglo XIX se fue. Y esto no tiene marcha atrás, ¿verdad? Hombre, otra cosa sería, pues yo qué sé, que en vez de estar en Europa, nos hubiéramos ido, que es lo que dice precisamente Bueno, ¿no? En España frente a Europa. Podríamos habernos asociado con los que nos entendemos, ¿verdad? Con los hispanos. De la Unión Europea o la Unión Hispánica. Y entonces, pues, no podemos hablar a futuro no podemos hablar. Lo que es una pena es que estemos en este mundo maniqueo en el que los que estamos diciendo cosas como las que yo digo en este libro, pues yo sea el malo, el ultraderechista. Yo creo que el personal se da cuenta de que eso es un discurso maniqueo, falsario, ¿no? Y pueden pasar las dos cosas. Se puede jorobar todo como se jorobó años atrás, de forma diferente, ¿no? Porque la historia, por mucho que se diga, nunca se repite. La historia siempre es diferente, ¿verdad? Pero puede ser peor, es verdad. Puede ser peor. Y bueno, no quiero hablar de esperanza porque ya no soy creyente, yo ya no soy creyente, soy ateo. Pero sí un poco has dejado ver, porque has dicho que entonces no había ningún tipo de oposición a estas ideas, que campaban a sus anchas hasta hace muy pocos años, no había ningún tipo de reacción. Y ahora ellos siguen igual, pero sí que ha habido reacción. Ha habido reacción. Entonces,
el equilibrio de fuerzas está cambiando. ¿Cuál es el papel que jugarían aquí los intelectuales, por ejemplo, en este debate? Los intelectuales, mira, yo creo que son bastante falsarios. Yo creo que lo importante es la filosofía crítica, porque los intelectuales son los que escriben novelas, los químicos que le dan muchos premios y se ponen a opinar de política. Los intelectuales, como los artistas, yo creo que hay que dejarlos un poco de lado, porque Bueno, son un algún peligro. escritor intelectual que quiera hacer una novela muy bonita sobre la no leyenda negra, pues estaría bien, ¿no? Bueno, estaría bien. Mira, desde luego que hay intelectuales, hay novelistas, hay artistas que yo qué sé, pues que tienen la cabeza bien montada, pero yo creo que son pocos, ¿eh? Son pocos. La cantidad, bueno, bueno, igual algunos se me ofende aquí, pero la cantidad de cosas que se escriben que no merece la pena leerlas es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Entonces, no hay muchas. De todas maneras, la gente, pues, igual que la televisión, ¿no? La cantidad de cosas que vemos en la televisión, pues es para echarnos a llorar, ¿verdad? ¿No? A lo que vamos, yo creo que lo fundamental aquí es que la gente haga caso del pensamiento potente, de un pensamiento crítico potente. Aquí se habla siempre de que la filosofía es el pensamiento crítico y la filosofía que se da en el Instituto de Pensamiento Crítico no tiene absolutamente nada. Lo que hacen los profesores de filosofía, yo ya me acabo de jubilar, ¿eh? Este año es el primero que no sigo en la UNED, pero no doy clase. Lo que me hacen contarle a mí, me hacían contar a mí por los libros de texto, era puro educacionismo para las ideas aceptadas pues, por el régimen, ¿eh? Por el régimen, ¿no? Pues bueno, ¿qué voy a contar? ¿No? Pues las mismas ideas de la Agenda 2030 son las que ahora tenía que expresar un profesor de filosofía, ¿eh? En sus clases, ¿no? Tanto de segundo de la ESO, que había ya que ir educándoles a estos niños, ¿no? En segundo de la ESO, con esta ideología, pues no voy a entrar en los problemas, ¿no? En las cuestiones, ¿no? Que les interesaban, ¿no? Pues son cuestiones de género, ¿verdad? Cuestiones de ecología, cuestiones de paz. Eso no es pensamiento crítico. El pensamiento crítico es otra cosa. El pensamiento crítico es, por ejemplo, la filosofía del materialismo filosófico, la filosofía de bueno, que se enfrenta a las ideologías preconcebidas, ¿no? Y saca a la luz, pues, esas ideas que son falsarias, que son borrosas, ¿no? Eso es lo que hace falta, eso es lo que yo creo que habría que hacer llegar de una manera u otra al personal, ¿no? Que tenga criterio. Entonces, ¿qué pasa? Que son pocos, ¿verdad? Son pocos. Hombre, no Son estoy pocos. diciendo que no merezca la pena nada que no sea el materialismo filosófico. Hay gente bien pensante en todos los sitios, pero es que esos ya son filósofos críticos. O sea, vamos a ver, una cosa que decía, bueno, y es que, y tenía toda la razón del mundo, es que todos somos filósofos. O sea, para poder entender lo que nos rodea, serie de ideas que nos permitan situarnos en lo que nos rodea. Entonces, el instrumento, por así decir, ¿no? De ideas, la trabazón de ideas del sistema filosófico de bueno es muy bueno, es potente. Hay otros que desde luego que permiten que no te camelen, como dicen los gitanos, ¿no? Que no te engañen, ¿verdad? Que seas crítico. O sea, lo que tiene que funcionar es un pensamiento crítico, un pensamiento crítico. Pero claro, para tener un pensamiento crítico, pues hay que... Es difícil, Sí. esto va despacio. Pero lo bueno es que ha habido una reacción. Lo que te quería comentar antes, yo cuando estudié en el franquismo, las ideas neurolegendarias estaban ahí. No había habido reacción neurolegendaria. Joder, estudiábamos la Armada Invencible. No estudiábamos, hombre, estaban los Reyes Católicos, estaba Viriato y tal, esas cosas, pero las ideas imperiales interesantes de España, la labor que habían hecho en Hispanoamérica, lo que habían hecho los ingleses contra los españoles, lo que supuso el protestantismo contra los españoles. Aquí estábamos en Semana Santa, pero nadie sabía por qué había Semana Santa en España, por qué había imaginería en España. La imaginería precisamente es una reacción contra el iconoclasmo de los calvinistas y los luteranos que destrozan, anulan las imágenes. El catolicismo llena de imágenes la Semana Santa y las iglesias, claro. Estas cosas precisamente son las que la gente tiene que enterarse, tiene que saber de dónde viene la diferencia de España respecto de lo que no es España, porque escribió una parte de la historia universal
que sin esa parte el mundo sería totalmente distinto. Esto no se estudiaba en tiempo de Franco, no se estudiaba. Ahora, igual se empieza a estudiar. Historiadores hay muy buenos, pero nadie los lee. Nadie lee los historiadores de Madrid, de la Academia de Historiadores. Los izquierdistas dicen que son neofascistas. O sea, yo tengo conocidos de izquierdas que en el momento que nombras la Academia de la Historia dice que es un nido de ultraderechistas y de fascistas. Joder. Algunos salen en la película de Linares. La propia directora. Exactamente. Pues Carmen Iglesias. Sí. Bueno, el caso es que está llegando a la gente. Pues libros como el de Rocabarea, en filosofía como los de Bueno, Iván Vélez lo está leyendo mucha gente, también a Pedro Insua lo está leyendo cada vez más, ¿no? Las películas que está haciendo Linares, habría que hacer películas lo que pasa es que el mundo, los culturetas españoles es que han copado el terreno, es que no hay una forma de hacer una película de Bernardo Gálvez o de Blas de Lezo o de los Reyes Católicos o del Gran Capitán o de Carlos V o de Felipe II, no, vemos a Felipe II pues en la película Isabel poniendo a Felipe II como si fuera pura leyenda negra, es lo que nos estamos tragando. Mucho tiempo, hace falta mucho trabajo para darle la vuelta a esta tortilla de 200 años de leyenda negra. Y claro, nos estamos teniendo, lo primero es darse cuenta de los que... Y uno que nos está engañando es Marx y los marxistas, que han hecho que la izquierda se haya hecho absolutamente hispanófoba, ¿no? Entonces, el mensaje que quieres transmitir con el libro es que el origen de la hispanofobia de la izquierda española es Marx. Exactamente, sí. Y punto. Bueno, yo creo que es el último espaldarazo. Marx es el último espaldarazo. Porque ya hay hispanofobia desde el 19, que es lo que hemos dicho. Pero claro, Marx y los marxismos, desde luego, porque lo que hacen es que la gente está leyendo esos textos y nadie lee de dónde vienen. Bueno, yo sí los he leído. Yo he leído a Marliani, a Sutley, que es lo que leyó Marx para decir las barbaridades que dice. Pero ya esos no los leen. ¿A quién leen? A Marx. Tú entras, pones citas de Carlos V, por ejemplo, y te sale Marx, porque está en Internet. Y lo leen los españoles, los hondureños, los argentinos, los mexicanos, todos están leyendo las atrocidades de Marx, que es ahora el vocero de esos negrolegendarios ingleses y franceses del siglo XIX que ya no lee nadie. Y claro, y los que han hecho que se pueda leer a Marx, ¿quiénes son? Pues los marxistas españoles y los marxistas soviéticos, claro, de la Progreso, que hay 6 ediciones de los textos de Marx, pero se siguen editando. Rivas, que no es protestante, pero se casó con una protestante, además es un traductor de los textos del idealismo alemán, Rivas, ¿no? Que es por eso no le duelen prendas en presentar los textos de Marx. Él es un idealista alemán, bueno, pues vamos contra España, a ir contra España, pero hace poco un profesor de estética ha vuelto a editar los textos de Marx, hace 2 o 3 años, en la editorial Planeta. En el año 76 sacó un bestseller con un montón de fotos, que tú entras en toda colección poniendo Marx y España y tienes, claro, de todos los que los están vendiendo ahora, pues han muerto. Y entonces hay un mercado de segunda mano enorme, pero luego están los nuevos, las nuevas ediciones. No paran de editarse los textos de Marx sobre España, que son atroces. Pero a lo mejor solo los compran la misma gente, ¿no? Igual solo lo compran los mismos, los convencidos ya. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones no van a ir tanto por ahí, al menos tengo la esperanza. Pero preguntan en internet. Tú si pones ahora, según en el chat GPT, pones algo ahí, te va a salir las cosas que... No lo he probado, pero seguro que sí, que sale. Lo probaremos. Sí. Lo probaremos. Seguro que en ChatGPT y toda la IA está volcado todos los contenidos que se venden más, que han sido más difundidos hasta la fecha. Entonces responden en clave negro legendaria. No, seguro, vamos, no lo he probado. Pero... Sí, yo ahora estoy porque me han... Beben de Wikipedia y de lo ya establecido. Me han encargado otro libro, que es la Inquisición Protestante, que saldrá el año que viene, ¿no? Bueno, pues eso nos podéis imaginar. En el momento que preguntas en Internet, te dirigen directamente al ChatGPT y está todo sesgado, totalmente sesgado, pero totalmente. Aquí los malos siempre son los españoles. Al final, la inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Tiene una clarísima intención. Exactamente. Muy bien, pues José Luis, tendremos que ir cerrando temas
¿Quieres Ajá. añadir alguna cosa que no quiero que se te quedara en el tintero? Porque me encanta lo que dices y cómo lo explicas, pero antes de ir al cierre, ¿alguna cosa con la que quisieras cerrar, sobre todo recordándonos cuál es tu verdadero propósito al hacer el esfuerzo ingente que supone bucear, investigar y redactar este tipo de libros que no son de lectura masiva? Entonces hay siempre una intención detrás, una vocación detrás. ¿Cuál es esta vocación? Mi vocación es que trato de ser un filósofo crítico. Un filósofo crítico. La verdad, al decir filósofo y mencionarme a mí, me sonrojo. Si me permitís una anécdota, hay una película de Coppola que se titula La ley de la calle, en que el protagonista, Matt Dillon, le pregunta al camarero en un bar, que es, por cierto, Stone Weiss, el que hace de camarero, que me Sí, encanta ese cantante, y le sí, dice, oye, ¿tú crees que estoy loco? Y entonces Tom Waits, que está secando un vaso, si lo recuerdo bien, le dice, si mucha gente piensa que estás loco, igual sí. Bueno, pues pasa lo mismo con lo de filósofo, ¿no? Esto, los demás tienen que decir si lo eres. Bueno, el caso, estoy estudiando mucho, leyendo mucho, pues para escribir luego desde un punto de vista crítico, ¿verdad? Y lo que yo había aprendido, cuando yo me compré los textos de Marx, que por cierto, los primeros que tuve me los compré en Berlín en el año 86, ¿eh? Además, la edición de Progreso del 78. Yo cuando leí eso no me enteré de que Marx era un autor negro legendario. Pero a posteriori, gracias a que, bueno, me abrió los ojos, vamos a decir, ¿no? Entonces, al releerlos es cuando dije, caramba, yo aquí es que era daltónico, no me estaba dando cuenta, no veía más que lo que quería ver. sí, Entonces, sí, yo he escrito esto, pues para que los demás vean lo que dice Marx, que Marx no es este gurú que solo piensa bien para el bien de la humanidad. No, no, no. Marx lo que es un autor que si tiene que destruir a los españoles, pues nos destruye de una manera pues vamos, que da vergüenza ajena. Cuando uno lee lo que dice Marx de Espartero, cuando uno lee lo que dice de María Cristina, aunque sean, bueno, o de cualquiera, ¿no? Es que no deja títere con cabeza. Había una cosa que decía Escotado, que yo creo que le doy la razón después de leer mucho a Marx, que Marx le daba siempre los textos a Engels para que le echara un vistazo antes, y Engels lo limaba, pues porque cada párrafo siempre insultaba a alguien. Siempre, entonces, al final, pues no aparecían tantos insultos porque Engels decía, mira, aquí te has pasado. Bueno, pues en los textos de España, pues no hace más que insultar. Variedades de Espartero, de esto hablaremos el día a día. Por ejemplo, a María Cristina, que tampoco es que sea santa de mi devoción, ¿no? Pues le llama la señora Muñoz, que tiene gracia, pero es insultante, ¿verdad? Claro, cuando se queda viuda, ¿verdad? De Fernando VII, se casa con su guardia con el capitán Muñoz, se casa un matrimonio morganático, ¿eh? O sea que ella es regente, pero el marido no puede ser regente, pero claro, ella tiene que vivir con alguien. Bueno, pues Marx le llama a la señora Muñoz, en vez de decir la regente española, a lo mejor un poco de educación, me parece a mí, ¿no? Bueno, pues bueno, la sorna además le puede parecer gracioso a la gente, pero cuando uno ve el trasfondo, ¿no? En el trasfondo, que aquí lo que te está metiendo es con los españoles, que a la época imperial le llama la época de los Felipes. Hombre, por favor, la época de los Felipes, pero bueno, en fin una serie de barbaridades, ¿no? Que yo es lo que quise mostrar, ¿no? Mirad quién es, qué piensa Marx de España, de los españoles, ¿eh? Mirar estas atrocidades y luego la repetición y la multiplicación de los soviéticos, ¿no? Los soviéticos que no entendían absolutamente nada de lo que había supuesto España. Y los alemanes tampoco, y en general los ingleses o los franceses lo que han hecho es borrar el papel de España, ¿no? Borrarlo, ¿eh? Y se trata de eso, de borrar lo borrado, para que salga a la luz, pues esas barbaridades. Esa es la meta que me busqué, ¿no? ¿Eh? Sacar a la luz el Marx negro legendario.
Muy bien. Con esta, con Vamos a, esta vamos a recordar la cita del martes para nuestros oyentes. El martes 10 de junio tenemos a José Luis Pozo Fajarnés. Nos va a dar una conferencia y la presentación de su libro, donde lo podrán adquirir y se lo podrá dedicar. Habrá firma de libros. Y será en la Cámara de Comercio de Alicante, Plaza Ruperto Chapí número 3, a las 19 horas. Martes 10 a las 19 horas en la Plaza de Ruperto Chapí número 3, en la sede de la Cámara de Comercio. Tendremos a José Luis con este libro que nos va a dar una conferencia y la presentación y firma de él. ¿Habrá firma de libros, Álvaro? Sí, Sí, me han nos dicho que ha, hay nos un ha libro. costado mucho, nos ha costado mucho encontrar sitio donde hacer esta conferencia y esta presentación del libro porque nos han vetado en muchísimos lugares o no nos han contestado ni siquiera aunque tienen sitio, librerías, centros culturales, públicos, etcétera, que no nos habían dado solución y afortunadamente la Cámara de Comercio ha accedido a ello y nos ofrece ese lugar y afortunadamente va a haber tanto poder adquirir el libro como que esté esa firma de libros. Bueno, la Cámara de Comercio es un marco arquitectónico, como bien conoces, muy noble y que hará mérito a nuestro invitado Joséchu, como le llamamos los amigos. Si me dejas decir una cosa, un libro que sería, pues, yo qué sé, paralelo a este por las imbricaciones que tiene, se podría titular, que además lo tengo ya adelantado, lo que pasa es que no hay editor todavía para él, no sé si mi editor actual querrá, es el origen, bueno, la hispanofobia del nacionalismo, pero también las raíces marxistas, ¿eh? Y sobre todo de la filosofía alemana, pero incidiendo en las marxistas, porque en esas ideas nacionalistas está también el marxismo de una manera que no os podéis, bueno, que mucha gente no lo conoce y hay que decirlo, hay que decirlo. Sí, 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 Bueno, sí. no sé cuándo podré sacar eso. Es otro proyecto, ¿eh? Bueno, A sí, ver cuándo pero sale. muy, muy interesante también, José Luis, Sí. porque en el nacionalismo hay una raíz, hay una génesis colectivizadora, igual que en Marx también, ¿no? En sus doctrinas, Ajá. las doctrinas que... Bueno, mira, tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora entre Rusia y Ucrania, por ejemplo. Ujú. Mucho, mucho que ver, ¿eh? Pero en Bien, fin, no bien, vamos a bien. entrar. Sería otro tema. Sí, otro tema. Será Sí. otro libro, será otra presentación y será otra A ver, entrevista. cuando acabe con el protestantismo, la Inquisición protestante, a ver si me meto con él. Muy Ahí, bien, ahí. apunta maneras y lo celebraremos aquí en esta Santa Casa, Oye, encantado estaré de que venir. tendrás siempre a tu disposición, ¿eh? Muchas Bueno, gracias. por cierto, Santa Casa no lo he dicho con un carácter sagrado, lo digo como expresión cotidiana y doméstica. Y me parece muy bien. La tradición es la tradición, claro que sí. No, desde luego, porque es que aquí tienes que ir aclarando, parece que es más como un camino de minas, tienes que ir aclarando todo, cada concepto que usas, ¿no? En fin, José Luis, que ha sido un verdadero placer tenerte Muchas aquí. gracias. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu visión y sobre todo tu análisis sobre la hispanofobia en la izquierda española. Es fascinante recorrer contigo estos caminos que sin duda invitan a la reflexión. Y nos despedimos por hoy, pero seguimos con la mente abierta y el debate en marcha. Gracias por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto, Álvaro, y muchas gracias de nuevo, José Luis, por compartir tu tiempo en Living es Radio Historia. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días y buen fin de. Un placer.